Damos gracias a Dios por la presencia de cada uno esta tarde. Amén. Entonces, he invitado al hermano Luis Arias, pastor Luis Arias, que venga y nos comparta la lección de escuela dominical esta tarde. Así que, hermano Luis, venga, por favor, y se para aquí detrás del púlpito, si me hace el favor. Y yo voy a quitarme. Muy buenas tardes, tengan todos, que el Señor les bendiga. Así es, gracias a Dios por la oportunidad que me da el hermano Walter de compartir con ustedes el mensaje, la palabra del Señor en esta lluviosa tarde que el Señor nos ha regalado. Antes de iniciar con el estudio, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que pueda bendecirnos y hablarnos a través de su palabra. Oremos. Padre Santo, te adoramos, Señor, te glorificamos, te damos gracias, te bendecimos, Señor, te exaltamos y adoramos. Te damos toda la honra y la gloria que mereces. Y te agradecemos, Señor, por la oportunidad de estar en tu casa para alabarte, Señor, y para escuchar tu santa palabra. Pido, Padre, que me guíes, Señor, con el estudio, para que hables a nuestros corazones y podamos crecer y ser edificados a través de tu palabra. Nos ponemos en tus manos, dándote las gracias y pidiéndote estas cosas en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Vamos a ver, hoy tenemos una lección, es la número 5, sobre el libro del profeta Ezequiel. Hoy el estudio va a tratar sobre los profetas mentirosos, según el capítulo 13 de Ezequiel, los profetas mentirosos que engañaban a las personas y que les daban esperanzas falsas a ellos. Hoy en día, en capítulo 13 del libro de Ezequiel, capítulo 13 del libro de Ezequiel. Muy bien, como les decía, en el Antiguo Testamento habían 3 tipos de grupos que hacían el trabajo para Dios. Los primeros eran los sacerdotes, que ellos se encargaban de la adoración en el tabernáculo, de los sacrificios y también de enseñar la palabra de Dios. Los segundos que vemos eran los ancianos. Estos más que todo eran consejeros que ayudaban al pueblo en los temas específicos, cotidianos, que el pueblo tenía que poner en práctica la palabra de Dios. Ellos los guiaban para que así sucediera. Y el tercer grupo son los profetas. Los profetas vienen siendo como los predicadores de hoy en día, y ellos muchas veces fueron mal entendidos porque a nadie le gusta que les diga la verdad, y ellos traían un mensaje de parte de Dios para el pueblo, y ellos tenían que decirle exactamente lo que Dios les decía. El problema es que a la gente no le gustaba, ¿verdad?, que los exhortaran y los advirtieran de cosas duras que vendrían si ellos no se arrepentían. Entonces muchas veces los profetas eran odiados, pero también en algunos tiempos eran amados también, como es lo justo que sucediera. En la lección de hoy se va a ver que cuando los profetas verdaderos, en este caso Ezequiel, él da un mensaje de advertencia para el pueblo de Israel y ellos rechazaban, entonces decían: no, ese mensaje de Ezequiel está para muy lejos, todavía no se va a cumplir eso.
¿verdad? Entonces Dios se enojó porque ellos decían, y Dios les dice, no, eso que yo dijo y que Ezequiel les está diciendo va a ser muy pronto, ¿verdad? Se parece a hoy en día. Hoy en día las personas, uno les habla tal vez de la venida del Señor Jesucristo, que en cualquier momento va a suceder a como estamos viendo este mundo, y sin embargo la gente no cree, y si la gente dice, no, desde que yo estaba chiquitico, mi abuela me decía que se iba a acabar el mundo y todas esas cosas, ¿verdad? Pero nunca hemos visto tantos indicios y el cumplimiento de la palabra después de 2000 años como se está viendo hoy en día. Y es como generalizado la opinión, he escuchado yo de muchos pastores que dicen que la venida del Señor está a la vuelta, la venida del Señor está muy cercana, y algunos dicen que estamos en la última generación, eso dicen algunos, ¿verdad? El problema es que el problema es si uno pone fechas específicas, y yo les digo, bueno, el Señor viene lo más tarde dentro de 2 años, pero uno no sabe si son 2 años, 5 años, 10 años, etcétera. Uno no sabe, o puede ser en este mismo año. Solo el Señor sabe, ni los ángeles saben, ni el Señor Jesucristo. Él dijo que tampoco él sabía, sino solo el Padre que está en los cielos. Entonces, se parece a esto lo que estaba sucediendo en el tiempo de el profeta Ezequiel. Y vamos a abrir la Biblia entonces en Ezequiel capítulo 13, los versículos del 2 en adelante. Vamos a leer Ezequiel capítulo 13, del 2, vamos a leer del 2 hasta el 9 y después vamos a brincar al 17 y al 18. Leemos, dice así: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan y dice, y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron los profetas de Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día del Señor. Vieron vanidad y adivinaron mentira. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana? ¿Y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues que decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Ahora vamos a pasar al falta el versículo 9. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Y ahora pasamos al versículo 17 de ese mismo capítulo, dice, y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo, que profetizan de su propio corazón y profetiza contra ellas. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? Muy bien, hermanos, entonces les decía que estamos
hoy vamos a hablar sobre los profetas falsos, Eso suena a los pañuelos benditos que vendían antes. a los pañuelos benditos que el negocio que tenía aquí en Costa Rica, algunas sectas, ¿verdad? Que usted tenía que comprar, y todavía existen un montón de negocios, ¿verdad? Que los falsos profetas andan engañando a las personas y cada vez inventan más cosas para que el aceite mágico, que un montón de cosas más para sacarle el dinero a las personas, ¿verdad? Entonces esas vendas mágicas se parecen, dice el pastor Walter, a esos pañuelos mágicos, ¿verdad? Que hace poco aquí en Costa Rica también vendían. Muy bien, mis hermanos, entonces lo primero es que leímos ahí en los primeros 2 versículos que ellos hablaban de sus propios corazones. Ellos no hablaban de parte de Dios, sino de sus propios corazones. El problema es que la Biblia dice también que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo el Señor. Entonces resulta que ellos hablaban de su corazón y el corazón es engañoso. Y menos si es un corazón que no tiene el Espíritu Santo todavía, que no ha recibido a Cristo en su corazón. Entonces, ¿qué se puede esperar? ¿Qué enseñanzas se pueden esperar de estas personas? Ninguna buena. Y así estaba sucediendo en esta situación con los falsos profetas. Viene un ejemplo, el ejemplo de Jeroboam. Jeroboam fue cuando se dividió el reino de Israel. 10 tribus se fueron con Jeroboam, 2 tribus se fueron con Roboam, el hijo de Salomón, y ahí fue donde sucedió la división de la nación de Israel, las tribus del norte y las tribus del sur. Entonces resulta que Jeroboam, para que la gente no se fuera a adorar a Jerusalén, él puso unos ídolos allá en el extremo de Dan, de la tribu de Dan, que era la más al norte que estaba, y también él puso otro ídolo más cerca a Jerusalén, para que la gente no tuviera que ir a Jerusalén, según él, ¿verdad? Porque según él, el lugar no era importante, pero en ese tiempo sí era importante, porque Salomón había construido su templo y era ahí donde Dios les había dicho que ellos adoraran. Claro, ya después Jesucristo dijo que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Por eso nosotros no tenemos que orar viendo hacia un templo, ni hacia Jerusalén, ni hacia otro lugar, porque el Señor está aquí a la par de nosotros. Cuando hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, esta situación de que gobernaban o profetizaban según su corazón, eso se ejemplifica con este rey Jeroboam que engañó al pueblo en su tiempo. Pero eso no nació ahí, eso viene desde Adán y Eva. Cuando Dios dijo algo y la serpiente vino y dijo otra cosa y ellos tuvieron que ver a quién le creían. Igualmente hoy en día se predica la palabra y está el Espíritu Santo que en este caso guiaba a Ezequiel con el mensaje, pero también estaba el espíritu de Satanás, los demonios que contradicen a los profetas de Dios. Principalmente se nota en el tema de la salvación. Los predicadores verdaderos hacen énfasis y predican que la salvación es por la fe, sin las obras de la ley. Mientras que los falsos profetas andan anunciando que para salvarse hay que hacer buenas obras. Y las buenas obras son buenas, pero eso no es lo que Dios dijo que hiciéramos para salvarnos. Eso no es lo que salva, porque aunque las buenas obras que hagamos tienen buena intención, pero están contaminadas por el pecado. Y de hecho, en el libro de Isaías, el Señor dice que son como suciedad y como trapos de inmundicia.
las buenas obras que nosotros en nuestra maldad podemos hacer, porque están contaminadas de vanidad, están contaminadas de orgullo y queremos quitarle la gloria a Dios porque somos muy buenos, porque somos muy espirituales, pero no tomamos en cuenta que es Dios el que nos da todas las cosas. Y toda la gloria es de Dios, y Dios es el que nos hizo, y Dios es el que planea nuestra vida, y todo tiene que ser para la gloria del Señor. Muy bien. Por un lado, hablaban según sus propios corazones, pero en el versículo 3 y 4 leímos que no solamente eso, sino que también hablaban siguiendo a espíritus de error, con error. Otra vez, el espíritu Satanás anda engañando y contrariando al Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo en 1 Juan le dijo al apóstol que escribiera, amados, 1 Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, hay muchos falsos profetas y hay que tener cuidado con estos falsos profetas. Por ejemplo, ¿se acuerdan del apóstol Pablo? ¿Cómo se llamaba antes? Se llamaba Saulo. Y él perseguía a la iglesia. Y él creía que estaba haciendo lo correcto, pero fue sino hasta que el Señor Jesucristo le salió en el camino y tuvo la visión y Jesús le habló que Pablo se convirtió y a partir de ahí él empezó a servirle al Señor con el espíritu correcto, no con el espíritu de engaño que Satanás le había metido, que la religión cristiana era un invento, que no había que era una religión falsa, pero ahora que recibió al Espíritu Santo, ahora ya él conoce la verdad y él ahora predica a Jesucristo y él fue el escritor de prácticamente la mitad del Nuevo Testamento. Entonces, vemos que también estas personas, falsos profetas, se dejaron llevar por su espíritu. Ahora, se ve en estos versículos 3 y 4 que tenían un grado de sinceridad, pero uno si se deja llevar hasta por la misma conciencia, si la conciencia no está ligada a la verdad de Dios, entonces la conciencia también lo puede engañar a usted. La conciencia lo puede engañar. Entonces nosotros no solamente tenemos que regirnos por nuestra conciencia, sino por una conciencia que conoce del Señor, que conoce la palabra. Entonces la conciencia nos va a hablar, pero con la ley de Dios, ¿verdad? Con la palabra de Dios. Pero si usted no conoce la palabra, la conciencia le va a decir una que otra cosa que usted aprendió cuando era niño, que le enseñaron, pero que quizás no es conforme a la palabra de Dios. Y también, ahí se les llama a estos falsos profetas, se les llama personas insensatas, ¿verdad? Se les llama insensatos, porque insensato viene siendo como tonto, ¿verdad? Y ellos así eran porque ellos estaban predicando lo que Dios no les había mandado. Y entonces Dios no estaba contento con esto. Y la gente, dice la Biblia, también en estos tiempos, o el apóstol Pablo escribió que en los últimos tiempos iba a haber que la gente iba a apartar el oído para la verdad y se iban a volver a las fábulas. Y eso es lo que estaba pasando también en aquel tiempo, que ellos querían escuchar lo que los mantuviera en el pecado, como hoy en día hay muchas iglesias que no predican firme, no predican la verdad, predican psicología, predican buenos consejos, cosas bonitas. Como decía un pastor que escuché ayer, dice, vaya y compre el librito devocional y ya eso le hace sentir bien. Y está bien, hay devocionales muy bonitos, pero eso no es suficiente. Hay que leer toda la palabra de Dios, porque no solamente es sentirse bien, sino también hay otros pasajes que son duros y que hay que esforzarse y que hay que sacrificarse para agradar al Señor. Entonces, esto estaba sucediendo con estas personas que guiaban al pueblo según su propio espíritu, ¿verdad?
Ahora, de los versículos 5 al 7 vimos que no había quien se pusiera entre Dios y la tierra para que Dios no la destruyera, ¿verdad? Ellos dice, no subieron a tapar las brechas, no subieron en las brechas que se habían hecho en la muralla para defender, que los enemigos no entraran, para fortificar al pueblo. En esos tiempos los reyes hacían murallas para fortificar a la ciudad, para defenderse contra los enemigos. Entonces, los falsos profetas no estaban haciendo eso, no estaban edificando a las personas, no estaban alimentando a las personas para que estuvieran fuertes, para que se defendieran contra las acechanzas del diablo. Ellos no estaban haciendo eso, ellos lo que hacían era ponerle barro, hacían una pared y le ponían barro, dice el Señor en una ilustración, y ese barro con una lluvia se va a ir, con una tormenta se va a ir. Eso no era edificar fuertemente a las personas para que estuvieran en su puesto en el día de la batalla. Pero hay un versículo muy famoso que a mí me gusta mucho en Ezequiel 22:30, que el Señor dice, y busqué entre ellos, entre los hombres, alguno que hiciere vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Entonces, Dios busca hombres de verdad que estén dispuestos y que estén disponibles para ponerse, para que Dios no destruya la tierra. Eso es lo que el Señor les decía, que yo busqué a ver si había uno que se pusiera, como se puso en algún momento Moisés, o como se puso Aarón cuando vino la mortandad, y Moisés le dijo a Aarón, vaya con el incenciario y póngase entre los vivos y los muertos, y paró la mortandad. Porque Aarón fue con el incienso del altar para que se detuviera la ira de Dios por el pecado de su pueblo. Así también Dios necesita hombres hoy en día, no hombres cualquiera, sino hombres valientes, hombres de oración, hombres que le digan a Dios, Señor, aquí estoy, Señor, úsame. Sabemos que está escrito que ya la venida del Señor es un hecho. Sabemos que está escrito que este mundo va a ir de mal en peor y que ya no podemos detener. Más bien, dice la Biblia que el Espíritu Santo es quien detiene el misterio y el plan de la maldad. Pero cuando Él sea corrido a un lado, cuando Él sea quitado del medio, entonces la maldad va a correr libremente en la tierra. Ahorita tenemos el Espíritu Santo deteniendo el plan del diablo, pero cuando Él se haga a un lado, entonces va a ser terrible las cosas que se van a ver en la tierra. De manera que ya la profecía está dicha, lo que está sucediendo, lo que va a terminar de suceder en la tierra, todo eso ya está escrito y se va a cumplir, de manera que no podemos decirle al Señor, Señor, te pido que salves a la humanidad completa, Señor, te pido que tus juicios ya no vengan, porque no, ya es tarde, ya está escrito, y lo que está escrito, ni una jota, ni una tilde, va a dejar de cumplirse. Pero sí, Dios necesita hombres valientes, que de rodillas se pongan delante de Dios y le digan, Señor, ten misericordia de este pueblo, ten misericordia de esta nación, ten misericordia del mundo. Señor, envíe más misioneros. Señor, úseme a mí, Señor, para que podamos rescatar todos los que podamos de los juicios venideros. Así es que los falsos profetas no advertían la verdad. Los falsos profetas hablaban con liviandad. Los falsos profetas hablaban por ganancia deshonesta. Los falsos profetas
hablaban con lisonjas para beneficiarse ellos mismos. Entonces, no hablaban lo que Dios decía exactamente. Y hermanos, este pasaje a mí me ha golpeado, ¿verdad? Porque a veces uno no quiere decirle a las personas las cosas, ¿verdad? Y la gente dice, no, es que eso es una teoría ¿cómo es que le llaman? De la teoría de que es un invento de los hombres, eso, y que no va a pasar nada, que esta tierra va a ir mejorando cada vez. Y entonces si a usted le sale que no, que hay un juicio, que van a ir al infierno y todo eso, no me hable de eso, no, eso no existe, ¿verdad? Entonces la gente no quiere creer, pero nosotros tenemos que ser fieles en decirle a la gente la palabra de Dios tal como es y no guardarnos nada, porque somos mensajeros de Dios, no estamos para profetizar lo que se nos ocurra, no estamos para profetizar lo que queramos, lo que pensemos, lo que nos imaginemos, porque estos falsos profetas, ellos decían, el Señor ha dicho, y el Señor no había dicho nada. Y muchas veces puede ser que alguien diga, hoy traigo el mensaje del Señor, pero resulta que no es el mensaje del Señor, puede ser que sea el mensaje de Él. Nosotros solo somos portadores de la palabra y tenemos que ser fieles en enseñar la palabra tal como es a los hombres, tal como ellos son, ¿verdad? Entonces, para que no caigamos en esta situación que estaban cayendo los falsos profetas. Pero Dios dice que les va a enviar un juicio a estos falsos profetas, igual que a los de ahora, ¿verdad? Como dice el libro de Judas, que ellos van a ser condenados eternamente y cuando venga el Señor. Y en aquel tiempo también el Señor dijo que ellos, primero, no iban a ser contados entre la casa de Israel, en el libro de la casa de Israel. En el libro de Esdras, capítulo 2, y en Nehemías, capítulo 7, se habla de este libro. Es un libro como en las ciudades antiguas que tenían un libro para anotar los ciudadanos de la ciudad. Y si iban muriendo, entonces ya iban quitando, iban agregando a los que nacían o a los que venían. Entonces, Israel también tenía un libro. Ellos son muy celosos de su linaje. Y es que de ahí ese linaje iba a venir Cristo. Entonces, ellos tenían mucho cuidado de mantener el linaje limpio. También en Nehemías vimos cuando ellos mezclaron el linaje con personas extranjeras. Los jóvenes están casando con personas extranjeras que adoraban otros dioses y Nehemías se enojó por esto. Y como les decía, en el libro de Esdras, cuando ellos vinieron de Babilonia para levantar el templo en Jerusalén, cuando Nabucodonosor les dio permiso de que volvieran a su tierra después de haberlos llevado como 70 años al exilio, Dios le puso a Ciro también que les diera permiso de regresar a su tierra y hubo varios viajes, como 3 viajes que vinieron a su tierra. Con Nehemías vino uno, con Esdras vino otro, con Zorobabel el otro. Entonces, cuando estas personas venían, levantaron el libro de la casa de Israel y decían, bueno, estos son los sirvientes de Salomón, descendientes de los sirvientes de Salomón, estos son de la tal tribu, de tal familia. Y había unos sacerdotes que dijeron, nosotros éramos sacerdotes, y los buscaron en la genealogía y dijeron, no aparecen, no pueden ministrar. Y así otras personas como Tobías, que causó mucho daño en el tiempo de Nehemías. Tobías, es que yo soy del linaje de Israel. Bueno, tráigame la genealogía para ver si es cierto. Y entonces ellos no pudieron probar eso y por lo tanto fueron excluidos de la nación de Israel. Y así estos falsos profetas, dice el Señor, que no van
que no van a estar inscritos en el libro de la casa de Israel. Y no solamente eso, sino que también les dijo que ellos no iban a poder entrar, cuando ellos volvieran a Jerusalén. Ellos iban a quedar cautivos para siempre en Babilonia, porque ellos estaban engañando a las personas. Así es que, mis hermanos, va a haber un juicio contra estas personas que daban falsa profecía. Y por último, en Ezequiel 13, versículos 17 y 18, también resulta que había mujeres que estaban profetizando, profetizando mentira también. Y sí es cierto que en la Biblia aparecen muchas mujeres y muchas que hicieron cosas muy bonitas para el Señor, ¿verdad? Como aquellas que andaban con su dinero, con Jesús, comprando el alimento, ayudándoles en todas las cosas. Y hay muchas mujeres como Esther, como Ruth, como Rahab, y como Eunice en el Nuevo Testamento, y Loida, y otro montón de mujeres, las Marías que estaban cuando Jesús resucitó, que ellas estaban al pie de la cruz. Entonces, la Biblia habla de mujeres y les da un lugar muy bonito a ellas, pero resulta que estas mujeres estaban también engañando a las personas con sus magias y con sus mentiras. Ahora, en este tema de la mujer hay dos extremos. El primer extremo es que las personas dicen que la mujer puede predicar. Que la mujer puede predicar ocupando el lugar que Dios le ha dado al hombre, usurpándolo. Y comprometiéndose en la actividad que ha sido llamado el varón. Todo es un orden, todo tiene un orden en la vida. Y el Señor más que nadie, tiene orden, ¿verdad? La Biblia dice que donde hay orden está Dios, ¿verdad? No sé si eso es lo que dice la Biblia, pero lo que dice la Biblia es que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Y Dios dice, hágame el tabernáculo de este material, y van a construir los querubines de este material, y el lino fino, el techo, el tabernáculo, y llámenme a tal persona que él es experto en esto, él va a hacer, y traigan joyas para hacer lo otro, hasta que Moisés les dijo, ya no traigan más porque ya tenemos mucho. Eso ojalá fuera así, ¿verdad? Hoy en día, que la gente dijera, yo quiero dar para la obra, yo quiero dar para que el evangelio avance, para enviar más misioneros. Pero hoy en día, lastimosamente, no es así. Pero las mujeres de ese tiempo estaban desobedeciendo el orden de Dios. Como les decía, Dios es un Dios de orden. Y Dios dice, la mujer no le permito predicar, ¿verdad? Sino que los requisitos del pastor es que sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien su casa. Y entonces está hablando de hombres. Los 12 apóstoles eran hombres. Entonces, eso es lo que Dios ha escogido. Como le digo, la mujer es muy capaz, muy inteligente, pero todo tiene un orden y todo tiene un sentido con el que Dios hizo la creación. Dios pone al hombre en el hogar como cabeza y a la mujer como esa parte más sentimental y emocional que los niños necesitan, pero el hombre, Dios le pone más objetividad para que discipline cuando tiene que hacerlo, aunque la esposa diga, no, por favor, no le pegue. Pero la Biblia dice que no se va a morir, ¿verdad? Y que lo necesita para salvarlo de otro montón de cosas peores, ¿verdad? Entonces, cada uno tiene su función en la vida y cada uno Dios también le estipula sus funciones
en la palabra de Dios. Y es un error cuando las mujeres predican. Hay muchas iglesias, o más bien sectas, que han sido levantadas por mujeres. Elena de White con los adventistas. Después hay otra señora ahí con los pentecostales. Ahorita no me acuerdo el nombre, pero esa señora a mí me da miedo. Me da miedo porque dice cosas muy tremendas, ¿verdad? Y muy atrevidas de las cosas espirituales. Entonces, el primer extremo es cuando se dice que las mujeres pueden predicar. Y el segundo extremo es cuando se dice, bueno, la mujer calla en la congregación. Yo tenía un familiar mío que empezó a ir a la iglesia con mi hermana. Bueno, ya dije que era un cuñado, ¿verdad? Entonces empezó a ir a la iglesia con mi hermana y un día estaban nuevecitos, ¿verdad? Esos errores que uno comete cuando está empezando. Y entonces le dice a mi hermana, tal y tal cosa, cállese, la mujer no puede hablar en la congregación, ¿verdad? Y entonces, de ahí, pobrecita mi hermana, ¿verdad? Pero ya después, hablando con el pastor, ya entendió que más que todo aquí en Corintios lo que está hablando es de los dones, y más específicamente el don de lenguas, que no era el que le tocaba a la mujer. Entonces, por eso Pablo dice que la mujer calla en las congregaciones. No quiere decir que la mujer no pueda hablar, no quiere decir que la mujer no pueda decir unas palabras, ¿verdad? Sí, lo que no puede la mujer es predicar, ni enseñar doctrina, pero sí puede compartir un pasaje bonito que tenga en su corazón, devocional, ¿verdad? Algo así se puede hacer en algún momento. No es que la mujer no pueda abrir la boca del todo, sino que el hombre es el que le tiene que enseñar la doctrina y es el que tiene que predicar. Así es que están esos dos extremos, ¿verdad? Y como decía don Walter, ya llegando al final, como decía don Walter, las mujeres hacían unas vendas mágicas, que no se sabe exactamente qué es, pero sí, como que tiene, como habla de mágico, tiene que ver con todas esas cosas de la magia, ¿verdad? Que parece que lo que significa es como un amuleto, que daban amuletos, que todo ese tipo de cosas. Hoy en día tenemos la lectura de las cartas, el horóscopo, y esto es antiguo, ¿verdad? Esto viene desde el Antiguo Testamento. Se habla de todas estas brujerías y todas estas adivinos y otras cosas que existían en el Antiguo Testamento. Pues resulta que estas mujeres estaban haciendo eso también, y por lo tanto el Señor también se enoja. En el versículo 17 y 18, ya para terminar, Ezequiel 12, versículos 17 y 18, dice la palabra de Dios: y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo, que profetizan de su propio corazón y profetiza contra ellas. Y di: así ha dicho Jehová el Señor, ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? Hermanos, a Dios no le agrada que la mujer predique, y menos esas profetizas como Jezabel, que dice el Apocalipsis, y otras que engañan a las personas y que dicen cosas que Dios no les dijo, lo cual es abominación delante de Dios. Así es que, mis hermanos, delante de Dios, los falsos profetas no tienen ningún valor delante de Él, en el sentido de que lo que quiero decir es que no hay lugar para los falsos profetas.
No, Dios no les va a decir pobrecitos, sino que Dios les va a decir, ustedes no van a estar en el libro, ustedes no van a entrar tampoco, ¿verdad? Y así el Nuevo Testamento está lleno de advertencias para lo mismo, personas que desvían a otros de la verdad. El Nuevo Testamento está lleno de advertencias de parte del Señor Jesucristo y de los escritores inspirados por el Espíritu Santo, de juicio y de condenación para los falsos profetas que van a ser desarraigados del pueblo de Dios. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos, y nos vemos próximamente, si Dios quiere. Amén. Muchas gracias, hermano Luis. Mucho gusto. Puestos de pie. Tranquilo. Está bien. Vamos a despedir la Igual escuela no sale, dominical. está bien. Puestos de pie. Vamos a despedir la escuela dominical con una palabra de oración. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra esta tarde. Pedimos que tú la bendigas, que podamos aprender, Señor, que es solamente de lo que vemos en tu palabra y no las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. Nosotros estudiamos tu palabra para poder mantener la sana doctrina y exponerla para los demás. En un mundo perdido, en un mundo donde se está enseñando tanta falsedad, tanta mentira. Y tú recibes la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp 8708-5569. De nuevo, mi celular para que me contacte por WhatsApp 8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted.